G20 2024. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre un evento internacional que tiene lugar en Río de Janeiro, Brasil, los días lunes 18 y martes 19 de noviembre de 2024, donde estarán reunidos más de 40 países hablando sobre la economía global. El Grupo de los 20, G20, creado en 1999, es el principal foro de cooperación económica internacional, compuesto por 19 países y la Unión Europea. Sus miembros incluyen las mayores economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes. Están allí naturalmente Estados Unidos, China, Alemania, India y Brasil, entre otros, además de la Unión Europea como bloque. Este grupo representa aproximadamente el 85% del Producto Interno Bruto global, el 80% del comercio mundial y 2/3 de la población total del mundo. El G20 nació en respuesta a la crisis financiera asiática de finales de los 90, con el objetivo inicial de mejorar la coordinación de políticas económicas y financieras entre sus miembros. En julio de 1997, lo impensable ocurrió. Las economías del sudeste asiático, entonces vistas como modelos de crecimiento y estabilidad, se tambalearon en un colapso que expuso las debilidades estructurales detrás de su aparente éxito. Lo que comenzó como un problema local en Tailandia, con la devolución del baht, se convirtió rápidamente en un terremoto financiero que arrasó con Indonesia, Malasia, Corea del Sur y otras economías de la región. Esta crisis no solo reveló las fisuras del sistema financiero asiático, sino que marcó la primera gran crisis de la globalización, con efectos de contagio que dejaron cicatrices profundas en el sistema económico mundial. En la superficie, estos países tenían todos los ingredientes de una historia de éxito económico: tasas de crecimiento impresionantes, estabilidad cambiaria, inflación controlada y una apertura comercial robusta. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante se escondía un sistema bancario frágil, regulaciones deficientes, una dependencia excesiva de capital extranjero y una especulación desenfrenada que inflaba burbujas económicas insostenibles. Los préstamos de alto riesgo en divisas internacionales y la sobreexpansión del sector inmobiliario se convirtieron en bombas de tiempo que, una vez detonadas, desmoronaron economías enteras. El punto de inflexión llegó el 2 de julio de 1997, cuando Tailandia, incapaz de sostener el tipo de cambio fijo de su moneda frente al dólar, decidió dejarla flotar. Este movimiento, acompañado por una fuga masiva de capitales, provocó el colapso del baht y encendió la mecha de una crisis que se extendió por toda la región. Las monedas de Indonesia, Malasia, Filipinas y Corea del Sur se desplomaron. Los mercados bursátiles se hundieron y millones de personas cayeron en la pobreza en cuestión de semanas. Esta crisis fue un recordatorio brutal de cómo los flujos de capital globalizados, mal gestionados, pueden convertirse en armas de doble filo. Si bien permitieron un crecimiento rápido durante la bonanza, también expusieron a estas economías a los caprichos de los inversores internacionales, quienes, al percibir debilidad, retiraron sus fondos, agravando aún más la situación. La respuesta internacional, liderada por el Fondo Monetario Internacional, FMI, no estuvo exenta de controversias. Los paquetes de rescate impusieron duras condiciones de austeridad, que muchos consideran agravaron la recesión al priorizar la estabilización macroeconómica sobre las necesidades inmediatas
de las poblaciones afectadas. Esta experiencia dejó una lección imborrable para los países en desarrollo: la necesidad de fortalecer sus instituciones financieras y diversificar sus economías para resistir los vaivenes del capital global. A más de 2 décadas de distancia, la crisis financiera asiática sigue siendo un caso de estudio esencial sobre los peligros de la especulación, la importancia de una regulación financiera sólida y los riesgos inherentes de depender excesivamente de los flujos de capital externo. Fue un recordatorio de que el crecimiento no puede sostenerse sin una base sólida y que, en un mundo globalizado, las fallas locales pueden tener consecuencias globales. En las primeras reuniones del G20, solo participaban ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Sin embargo, en 2008, tras la crisis financiera mundial, el grupo elevó su nivel a una cumbre de jefes de Estado y de gobierno, consolidándose como el principal foro de discusión sobre la economía global. La crisis financiera de 2008 marcó un antes y un después en la economía mundial, dejando cicatrices profundas en el tejido social y económico que aún no terminan de sanar. Fue un recordatorio brutal de que el sistema financiero global, aunque poderoso, puede ser peligrosamente frágil cuando se construye sobre cimientos de avaricia, falta de regulación y especulación desenfrenada. Todo comenzó con las hipotecas subprime, un término que rápidamente se convirtió en sinónimo de colapso. Estas hipotecas, dirigidas a personas con ingresos bajos o crédito limitado, fueron empaquetadas y revendidas como activos financieros complejos que parecían infalibles. En teoría, ofrecían altos rendimientos con poco riesgo. En la práctica, eran bombas de tiempo. La burbuja inmobiliaria estadounidense, inflada por años de préstamos irresponsables y una supervisión casi inexistente, finalmente estalló en 2006. Lo que siguió fue un efecto dominó que colapsó bancos, devastó ahorros y destruyó empleos en todo el mundo. El 15 de septiembre de 2008, la quiebra de Lehman Brothers fue el punto álgido de una crisis que ya estaba fuera de control. Fue el momento en el que quedó claro que ni las instituciones financieras más grandes eran inmunes. El pánico se propagó rápidamente, contagiando mercados globales y provocando una crisis de liquidez que paralizó el crédito, el motor esencial de la economía moderna. Empresas cerraron, familias perdieron sus hogares y el desempleo alcanzó niveles alarmantes. Sin embargo, la crisis no surgió de la nada, fue el resultado de decisiones políticas y económicas tomadas décadas antes. La derogación de partes claves de la ley Glass-Steagall en 1999 permitió que los bancos comerciales y de inversión combinaran operaciones, mezclando actividades de bajo riesgo con apuestas especulativas de alto riesgo. A esto se sumó un sistema de regulación financiero que, en lugar de actuar como guardián, se convirtió en espectador de prácticas predatorias y productos financieros opacos. El costo humano de la crisis fue devastador. Millones de ciudadanos perdieron sus empleos y hogares, mientras los gobiernos destinaban cientos de miles de millones de dólares a rescatar bancos considerados demasiado grandes para quebrar. Estas medidas de rescate, aunque necesarias para evitar un colapso total, alimentaron una percepción de injusticia. Las élites responsables del desastre fueron salvadas, mientras la gente común pagaba el precio. Este sentimiento de descontento sentó las bases para un aumento global del populismo y la desconfianza hacia las instituciones tradicionales. Más allá de las cifras, la crisis de 2008 fue un llamado de atención sobre los peligros de la desregulación,
la codicia corporativa y la desconexión entre Wall Street y Main Street. Fue también una advertencia de que el crecimiento desenfrenado y la especulación no pueden reemplazar una economía basada en la estabilidad y la equidad. Las lecciones de 2008 parecen desvanecerse en la memoria colectiva, mientras los riesgos de burbujas y excesos financieros resurgen. Si algo nos enseñó aquella crisis es que ignorar los desequilibrios del sistema es una invitación al desastre y que las instituciones económicas no solo deben servir a los mercados, sino también a las personas que dependen de ellos para prosperar. Además de su enfoque en la estabilidad financiera y el crecimiento económico, la agenda del G20 se ha ampliado con el tiempo para abordar desafíos globales como el cambio climático, la energía, la salud pública, la lucha contra la corrupción, el comercio internacional y el desarrollo sostenible. También incluye la participación de organizaciones internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y la OCDE, lo que refuerza su papel en la gobernanza económica mundial. Aunque España no es miembro oficial del G20, participa regularmente como invitado permanente, subrayando su relevancia económica y política en el escenario global. Este foro, en esencia, refleja el equilibrio entre los intereses de las economías desarrolladas y emergentes en un mundo cada vez más interconectado. La cumbre del G20 en Río de Janeiro llega en un momento crítico para el orden global. Con guerras devastadoras, una crisis climática en escalada y profundas divisiones entre los países ricos y las economías emergentes, este foro enfrenta un reto monumental: demostrar que la cooperación internacional sigue siendo posible y eficaz en un mundo cada vez más fragmentado. Bajo el lema, abro comillas, construir un mundo justo y un planeta sostenible, cierro comillas, la presidencia brasileña, liderada por Luis Ignacio Lula da Silva, busca redefinir las prioridades globales. Sin embargo, las tensiones económicas y políticas amenazan con opacar los avances en la agenda. La sombra del proteccionismo se cierne sobre el comercio internacional, con aranceles en aumento y un escepticismo renovado hacia los beneficios del libre mercado, particularmente desde potencias como Estados Unidos, donde Donald Trump, listo para un segundo mandato, promete más restricciones comerciales. Los datos presentados por la Organización Mundial del Comercio, OMC, pintan un panorama preocupante. El 9.4% de las importaciones mundiales están cubiertas por medidas restrictivas, el porcentaje más alto en años. Estas políticas, impulsadas por la búsqueda de protección económica a corto plazo, socavan el crecimiento global y exacerban las desigualdades. Aunque se han eliminado restricciones sobre alimentos y fertilizantes desde la guerra en Ucrania, el aumento de barreras a las importaciones podría frenar el Producto Interno Bruto global, con impactos desproporcionados en las economías emergentes. El presidente Lula ha puesto en el centro del debate temas cruciales para el sur global: la lucha contra el hambre y la pobreza y la reforma de las instituciones multilaterales. Su propuesta de un impuesto a los multimillonarios para recaudar hasta 250.000 millones de dólares es audaz y polémica, aunque puede enfrentar resistencias de las élites económicas y de ciertos países del G20. El lanzamiento de la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza es otro paso significativo, pero dependerá de la voluntad de los países participantes para convertir la promesa en acción.
Con Brasil, asumiendo la mitad de los costos administrativos, queda por ver si las naciones más ricas estarán dispuestas a seguir el ejemplo y contribuir de manera significativa. La transición ecológica y la lucha contra el cambio climático son prioridades ineludibles, pero las divergencias entre los países ricos y los emergentes complican los acuerdos. Mientras la Unión Europea reafirma su compromiso con la Agenda 2030, los países en desarrollo exigen más apoyo financiero y tecnológico para cumplir con sus metas climáticas. Además, el tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que podría ser el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, enfrenta un obstáculo: las diferencias en estándares ambientales y sociales. La resistencia de los agricultores europeos refleja una tensión creciente entre la necesidad de integrar mercados y la protección de normas locales, un dilema que ejemplifica los desafíos de un mundo interconectado pero dividido. La cumbre del G20 en Brasil es un recordatorio de la complejidad de gobernar en un mundo multipolar. Los conflictos geopolíticos, las crisis humanitarias y los desafíos económicos ponen a prueba la relevancia de este foro como espacio de diálogo. Lula, en su intento por posicionar a Brasil como líder global, tiene una oportunidad única para demostrar que las voces del sur global merecen un lugar central en las discusiones internacionales. Sin embargo, los logros concretos de la cumbre dependerán de la capacidad de los líderes para superar sus diferencias y comprometerse con soluciones inclusivas y sostenibles. Si bien el lema de la cumbre apunta alto, el camino hacia un mundo más justo y equilibrado sigue siendo largo y lleno de obstáculos. El presidente Gustavo Petro participará en la cumbre del G20 en Brasil, lo que constituye y marca una oportunidad clave para que Colombia se posicione como un actor relevante en los debates globales sobre desarrollo sostenible, inclusión social y lucha contra el hambre, alejados, ojalá, de fundamentalismos anacrónicos. Este foro, que reúne a las principales economías del mundo, es un espacio donde las naciones emergentes, como Colombia, pueden plantear su visión y proponer soluciones innovadoras a los desafíos globales. Acompañado por una delegación estratégica que incluye al canciller Luis Gilberto Murillo y la directora del DAPRE, Laura Sarabia, el mandatario llega con una agenda ambiciosa. Los temas de acción climática, equidad de género y biodiversidad discutidos con Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, son esenciales, no solo para Colombia, sino también para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, a nivel regional. Sin embargo, la presencia de Colombia en la reunión del G20 en Brasil también llega en un momento complicado, dado el panorama que se vislumbra en el espectro internacional. Las tensiones comerciales, las guerras en Ucrania y Gaza y las divisiones entre las economías del norte y del sur complican los acuerdos. En este contexto, el presidente Petro deberá demostrar que Colombia tiene propuestas concretas y factibles para enfrentar estos desafíos, especialmente en lo relacionado con la inclusión social y la lucha contra el hambre. El contexto interno tampoco puede ser ignorado. Las críticas a la gestión del mandatario colombiano en el ámbito económico y político en el país ponen presión adicional sobre el mismo presidente Petro para lograr resultados tangibles que beneficien a Colombia y refuercen
su liderazgo en temas internacionales. La cumbre del G20 no es solo un espacio de diálogo, es también una vitrina para proyectar influencia y establecer alianzas estratégicas. Los encuentros con líderes internacionales serán clave para afianzar relaciones que puedan traducirse en inversiones, cooperación técnica y financiamiento para proyectos que impulsen el desarrollo sostenible en Colombia. Espero que cada uno de ustedes estén atentos de los medios de comunicación en estos días para que conozcan las declaraciones y conclusiones que emerjan de la reunión del G20 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales impactarán en un mundo globalizado como el nuestro, la economía colombiana. No olvidemos lo que se decía hace algunos años con suficiente sentido. Abro comillas. Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Cierro comillas. Esta expresión la explicó originalmente un diplomático prusiano, Clemens Wenzel Fürst von Metternich, quien dijo, abro comillas, todos sabemos que cuando hay problemas en la economía estadounidense, como los problemas actuales con su sistema bancario, es probable que afecten al resto del mundo a medida que los flujos de capital se desaceleran. Cierro comillas. En la actualidad, ya no solo nos impactan los vaivenes de la economía norteamericana, sino también los que ocurren en otras latitudes del mundo, por lo cual no podemos estar ausentes ni fungir como simples convidados de piedra en estas discusiones globales, que querámoslo o no, más allá de discursos que reivindiquen la soberanía nacional, nos terminan impactando y afectando más temprano que tarde. Gracias, muchas gracias por acompañarme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Espero haber despertado su interés sobre estos temas transnacionales y haber logrado compartir algunos saberes y conocimientos que quizás desconocías. Los espero el próximo lunes a las 7 p.m., como de costumbre, a través de mis canales de Spotify y YouTube, con un nuevo episodio. Hasta pronto.